En el tejido de la existencia humana se entrelazan narrativas que brillan con luz propia, relatos de inspiración, entrega y devoción que trascienden las fronteras del tiempo y del espacio. En este video nos adentraremos en la vida de un hombre cuyo compromiso con los pueblos del Perú ha dejado y continúa dejando una huella imborrable en la comunidad que lo rodea, especialmente en el sur andino. Hablamos de Simón Pedro Arnold, un monje benedictino, sacerdote, teólogo y comunicador, nacido el 14 de octubre de 1947 en Bélgica. Y nací justo después de la Segunda Guerra Mundial, en el momento en que mis papás ya no querían vivir en Europa, convencidos que iba a haber una tercera guerra mundial pronto. Y entonces muy pronto nos fuimos a lo que en ese momento era la colonia belga, Congo belga, todavía era una colonia de Bélgica. Y bueno, entonces casi al nacer, ¿no? Llegué al Congo a los 11 meses, entonces viví toda mi infancia en el Congo y quizás esto ya empezó a provocar para mí una serie de inquietudes, aunque era niño y adolescente también, ¿no? O sea, las inquietudes, las preguntas sobre, por ejemplo, qué significa para un colonizador, para una familia de colonos, vivir en una colonia. Una vez que Congo consiguió su independencia en el año 60, regresé a Bélgica con mi familia. Entre paréntesis, mi familia tenía una imprenta, un periódico y una casa editorial ahí en Congo. Muy pronto se me atravesó la inquietud religiosa. ¿Ya? Yo me acuerdo que a los 12 años en Bruselas regresé del colegio diciendo a mi mamá, yo quiero ser monje, ¿ya? A los 12 años, ¿no? Y entonces eso como que fue madurando a lo largo de los años. Mis papás no estaban muy encantados, ellos querían que haga una carrera de músico, de artista, cosas por el estilo. Teníamos una casa de campo cerca de un monasterio donde iba frecuentemente, un monasterio benedictino donde iba frecuentemente. Era también la época del Concilio Vaticano II, ¿no? Donde toda la cuestión eclesial estaba cambiando y era un momento muy revolucionario y a la vez muy entusiasmante, muy esperanzador para la Iglesia, también para la humanidad, por lo menos vista desde Occidente, porque bueno, se creía que ya nunca más iba a haber guerra, por ejemplo, era una época de prosperidad en Europa, era la época de la creación de la Comunidad Europea, ¿ya? Y entonces me interesó este monasterio porque estaba cerca, ¿no? de mi casa. Si hubiera estado en otro lugar, no sé cuál hubiera sido mi vida. Pero sobre todo porque ese monasterio de Wavremonde, donde entré después a los 20 años, tenía una fundación en el Perú. En el 74, ¿no? Me mandan aquí a la fundación que tiene el monasterio en Ñaña, y aquí es la época de la teología de la liberación, como se acordarán, ¿no? Era la época del general Velasco, también una época muy interesante en el Perú. Yo llego justamente en ese momento de la revolución, tenía 26, 27 años. Empiezo a enseñar en la Universidad de Lima, que era prácticamente la única que tenía una facultad, un programa de comunicación, ¿no? ¿Ya? Pero también empiezo a entrar en todo el movimiento de la teología de la liberación, incluso empiezo a comprometerme políticamente en un partido de izquierda. Antes de
venir al Perú, ya tenía como una inquietud intelectual, si quieres. Hay un problema de lenguaje en el mundo y en particular en la iglesia. Ya no nos entendemos, los lenguajes ya no están adaptados a la realidad de la modernidad en esa época, ¿ya? Y entonces, en vez de estudiar teología, porque en esa época yo no quería ser sacerdote, ¿no? Los monjes no son necesariamente sacerdotes, son primeros monjes y después, si el abad les pide, bueno, son sacerdotes. Pero en esa época yo no quería ser sacerdote y más bien lo que me preocupaba, como te digo, son los problemas del lenguaje, ¿ya? Problemas de que nos podamos entender de cultura a cultura, y por eso decidí estudiar comunicación en vez de estudiar teología. ¿Dónde estudias comunicación? En Bélgica, un instituto, primero en un instituto superior de una ciudad de Bélgica, en Tournai, ¿ya? Pero muy pronto, después de regresar del Perú, voy a hacer mi doctorado en la Universidad de Lovaina, y mi doctorado va a ser justamente a partir de una experiencia con el mundo indígena aquí en el Perú. Simón Pedro conozco desde la época universitaria, más o menos cuando ocurrió el conflicto en Ilave, la muerte del alcalde Cirilo Robles Cayomamani. En ese tiempo era estudiante de la universidad, entonces en ciertas maneras frecuentaba la biblioteca del Instituto de Estudios Aymaras. Me encontré con padre Simón, con padre Diego Irarrázaval. Conocí la presencia de la comunidad benedictina en Lima, donde estaban, con gente seglar, gente laica y algunos hermanos benedictinos. Y cuando ellos se interesaron de venir al sur andino, Manuel Basalo, un gran amigo, y otras personas, y también me tocó a mí, aplaudimos y les dijimos donde ustedes pidan estar. Padre Simón lo conozco ya desde el año 2013 más o menos, 13 por ahí lo conozco y bueno, ¿no? Mediante trabajos acá no hay Emaús y luego hay IDECA, ¿no? Bueno, yo lo conozco a Simón, debe ser en la década del 90, cuando formamos una pequeña comitiva para ir a Chucuito a invitarlo para que sea profesor de la universidad, ¿no? Y bueno, él aceptó ser profesor y comenzó, digamos, un periodo que él trabajó en la Escuela de Comunicación, ¿no? Cerca de la iglesia esta que está en la Plaza de Armas, había la oficina de IDEA, ¿no? Y entré porque estaba abierta la puerta, había una vitrina y había un libro que en su portada tenía un textil. Y justo como yo estaba trabajando textil, pensé que era un libro sobre textiles y entré ni me fijé lo que era el libro porque ahí estaba Simón Pedro. Y entré a comprar el libro y ahí estaba Simón Pedro, así que nos conocimos, le conté qué estamos haciendo, etc. Y me compré el libro pensando, ya te digo, que era de textiles por la carátula. Cuando llegué a casa era un libro de filosofía andina de Joseph Westermann. Bueno, en primer lugar, su nombre es bien curioso. Creo que es la única persona que tiene ese nombre, al menos que yo conozca, porque tiene el nombre de Simón, del apóstol, y el apodo apostólico que le puso Jesús, ¿no? Junta ambas realidades, diríamos, Simón Pedro. Él pertenece a los misioneros y misioneras que, llegando de lejos, se han enraizado en nuestros pueblos, que se acercaron y se siguen acercando con humildad, con cariño, en este caso al pueblo andino, y también son acogidos por este pueblo. El nacimiento del padre Simón fue a partir de haber venido aquí un año antes para hacer simplemente un retiro espiritual, pero bueno, como me agarró la pandemia,
me tuve que quedar varios meses encerrados acá y bueno, eso me permitió tener un contacto más estrecho con él. Simón Pedro Arnold, tengo que decir que es a nivel personal mi padre espiritual, a quien he tenido la suerte de conocer allá por los 90, donde de alguna manera nos contactamos porque yo trabajaba en la parroquia de Chucuito con los hermanos religiosos Tomasía, y entonces conozco a Simón Pedro cuando ya había pasado 2 promociones de la escuela de espiritualidades Emaús. Yo soy de la promoción 1994. Los obispos del Surandino, que también eran profetas en esa época, ¿no? Monseñor Jesús, Monseñor Albano, Monseñor Vallejos, etc. El Monseñor Paco Dalteroches más tarde, ¿no? Pero bueno, había una serie de obispos acá que crearon toda una iglesia de conjunto, y el Monseñor Jesús Mateo de Puno nos propuso, insistió para que vengamos a fundar aquí en Puno, ¿ya? Algunos hermanos míos hicieron un ensayo aquí en Escayani, ¿ya? Y decidimos instalarnos acá. Monseñor Raimundo Reboredo en esa época nos invitó y nos propuso este terreno magnífico donde estamos, ¿no? ¿Cuántos años? Llegamos al Perú, sino a Chucuito. Llegamos a Chucuito en el 92, ¿no? Son 32 años que estamos en Chucuito, propiamente dicho. En una ocasión, Simón Pedro me preguntó a mí si podrían estar en Chucuito. Yo hablé con una familia que les acogió en su casa y fueron arrendatarios, por decir, de una familia que queda ahí cerca de la plaza principal de Chucuito, y luego ya construyeron su propio espacio y yo seguí ahí viviendo muy cerca, en Cusipata, una comunidad cerquita de Chucuito. Construimos el monasterio en 98. Entonces estamos aquí, en este lugar, desde 26 años, ¿no? Y el mismo nombre del monasterio es positivo, hermoso, de gran fundamento teológico, Monasterio Benedictino de la Resurrección. Yo he conocido en diversas partes, en otros países, monasterios benedictinos, y me parece que su espiritualidad es tan trascendente, tan fuerte, tan fundamental, que hacen un gran servicio no solo a la iglesia, sino a la humanidad. Y Simón Pedro, pues, fue el fundador de la presencia de los benedictinos aquí en el altiplano, y es una bendición para toda nuestra región y para todo el Perú. Eso intuyó el obispo Raimundo Reboredo, igualmente el obispo de Puno, Jesús Calderón. Y aquí entonces sí empezamos a meternos en todo el movimiento de la iglesia surandina, que era un movimiento muy rico, a la vez pastoral, a la vez intelectual. Y colaborando en ese tiempo también con Simón Pedro, y él siendo parte también del Instituto Aymara, del cual yo también formaba parte. Cuando él se fue, me volví director de IDEA. ¿Se acuerdan de IDEA? Que es el ancestro de IDECA, ¿ya? Y entonces ahí sí creamos revistas, los famosos cursos anuales del surandino, todo un movimiento. Aquí en el altiplano hemos creado desde el monasterio IDECA, Alumnos del Perú. Esa es una ONG que se encarga de acompañar a los niños
sobre todo a los niños vulnerables con sus familias, ¿no? Entonces estamos acompañando a una serie de familias pobres. Los monjes no están, bueno, somos los que hemos fundado, somos parte del consejo, como en IDECA también, ¿no? Y somos parte, pero los que animan esta fundación de los niños, alumnos del Perú, son nuestros amigos laicos, ¿no? Después hemos creado Emmaús. Emmaús es un poco diferente de las demás ONGs porque yo paso mi vida aquí a escuchar gente, ¿no? O sea, todos los días paso 3 a 4 horas a escuchar gente, jóvenes, mayores, parejas que vienen, o si no, gente que hacen retiros en el monasterio, ¿ya? Y entonces me di cuenta que la gente, lo que la gente necesitaba profundamente es ser escuchada, ¿no? Nadie escucha los problemas de la gente. Entonces aquí la gente sabe que se puede escuchar, pero se necesita formar gente a la escucha. Entonces Emmaús ha sido como una institución que formaba, ya no lo hacemos ahora, o poco, formaba agentes de escucha espiritual, de escucha psicoespiritual de la gente, ¿no? Es un ser humano integral, ¿no? O sea, en todo sentido, como persona, como ciudadano, como intelectual, como teólogo, como líder espiritual y también líder de IDECA. Su calidad como persona, su apertura, digamos, a la escucha y a comprender la vida y el proceso espiritual de cada uno, con realmente una mentalidad, me parece, como muy abierta. Saludo, ¿no?, al Padre Simón como fundador del IDECA por esa gran solvencia moral y ética que lleva el Padre Simón y lo refleja en sus acciones, algo que en estos tiempos creo que se va desvaneciendo. Él es un tipo muy leído, que lee la parte bíblica, la parte teológica, la parte antropológica, espiritual, filosófica, relaciona con tema de ética, los medios de comunicación. Entonces su eje de trabajo es también el tema de la post-religionalidad, el tema de las teologías emergentes, la teología andina, la teología de la liberación. También trabaja lo que es el tema de la postcolonialidad teológica a partir de los procesos de teólogos del tercer mundo. Entonces, así que Pierre Arnault o Simón Pedro es un intelectual referente cuando uno quiere leer el tema, sobre todo de la ciudadanía, democracia, desde el punto de vista ético, pensando desde el sur andino en concreto, ¿no? Por un lado, muy intelectual, pero a la vez muy intuitivo, que abre horizontes. Cuando lo escuchamos, nos quedamos pensando, diríamos, rumiando todo lo que nos ha dicho. Y su influencia es en el altiplano, en el Perú y en todo el mundo, ¿no? Él está enmarcado en la teología de la liberación y en la teología india y andina, y ha contribuido y sigue contribuyendo notablemente en su desarrollo. La espiritualidad, la ética y la moral son inseparables, ¿no? Porque yo creo que el ser humano, hasta nuevo aviso, es la única criatura que piensa más allá de sí mismo, ¿no es cierto? Nosotros andamos de pie, ¿no? Somos la única criatura que andamos de pie y podemos mirar este lago que está ahí al frente, ¿no? Es decir, que podemos pensar fuera de nosotros. Las alpacas, ¿no?, que están por aquí no miran, solo comen y duermen y copulan, nada más, ¿no? Yo creo que la moral, la espiritualidad y la ética tienen que ver con mirar más allá de uno mismo, y más allá de uno mismo, de nuestro ego, de nuestro instinto, pero también
más allá de nuestra cultura, de nuestro entorno solamente familiar, de nuestros intereses, de nuestros compadrazgos. Y entonces yo creo que la ética y la moral tienen que ver con la utopía trascendente. Nosotros no somos simplemente animales, somos algo más. Gracias por todo lo que ha hecho, sigue haciendo y seguramente en el futuro también va a continuar, ¿no? Yo expresaría eso, mi gratitud, en nombre, digamos, en la época que fue en la universidad, en la época que digamos ahora que está en, digamos, como digamos el respaldo de IDECA es él. Gracias por todo lo que él ha investigado, lo que ha publicado, lo que ha escrito. Gracias, ¿no? Gracias porque es un hombre que siendo de otra parte del mundo se enamoró y ama a nuestro Puno, a nuestra región. Entonces lo que uno tiene que expresar es muchas gracias por todo lo que has hecho y seguramente por todo lo que seguirás haciendo. Es más, reconozco y saludo su solvencia moral y ética que usted tiene frente al trabajo pastoral, frente a esta institución como es el IDECA y qué más decirle, pedirle a Dios que siempre le dé mucha salud y vida. Tú eres un apasionado no solo por el diálogo entre culturas, sino por el encuentro y la capacidad de comunicarte y de escuchar, ¿no? A personas que son más jóvenes que tú. Tú tan viejo no eres como yo, pero en fin. Aprovecho para reconocer todo el trabajo que hace él y también su ¿cómo se llama? ¿Congregación? Sí, como benedictinos, por su compromiso con el Perú, por su compromiso con la humanidad en realidad, porque lo que se trata es de fortalecer humanidad. Quiero felicitar a Simón Pedro por sus 50 años aquí en nuestra patria, porque, como dije al principio, es un misionero distinto, no como muchos otros que vinieron a imponerse, no. Él viene a convivir, a aportar, a aprender también, y que siga formando pues discípulos y discípulas, que siga en esta labor titánica, porque todavía hay mucho que hacer y mucho que esperar de todo lo que viene de nuestros pueblos, en lo que siempre decimos el buen vivir, ¿no? Escucharle siempre atrae cosas nuevas y le agradezco. Lo único que podría decir es que aprendí mucho de él, leer de manera multidisciplinaria la realidad, sobre todo del contexto surandino, ¿no? El tema de la cultura de los pueblos indígenas. El ánimo que él tiene es envidiable y que siga así porque su ánimo nos da ánimo a nosotros. Y gracias a Dios por habernos regalado su presencia en esta parte del surandino.